Muy buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos al estudio de nuestras raíces. Ya hemos avanzado al artículo 10. Eso quiere decir de que ya estamos prontos para terminar con esta serie de enseñanzas que hemos visto acerca de la fórmula de concordia. Entonces, quiero animarles para que en estas últimas clases participemos con mucho ánimo, alegría, tomemos apuntes, podamos tener un momento muy grato de aprendizaje de la palabra de Dios y de nuestras doctrinas. Asimismo, sé que más adelante seguiremos estudiando más a fondo otros temas de nuestra doctrina luterana. Por ahora, nuevamente les saludo. Estamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y vamos a pedir la guía y dirección del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, en este momento el perdón de nuestros pecados, reconociendo que hemos pecado contra ti, reconociendo, Señor, nuestra necesidad de gracia y de tu amor. Asimismo, te agradecemos por la vida de nuestros hermanos, porque un día más nos permites encontrarnos para estudiar acerca de nuestras raíces y conocer más de tu bendita y santa palabra. Pedimos para que el Espíritu Santo sea el guía y el maestro de esta enseñanza. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la carta a los Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 3 y versículo 5, perdón. Gálatas 2, 3 al 5. Pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciera con ustedes. El tema que vamos a estar estudiando en esta noche de lunes es lo que tiene que ver con las ceremonias eclesiásticas o la adiáfora. Esto corresponde al artículo 10 de la fórmula de concordia. En este sentido, el texto de Gálatas, el apóstol Pablo, ustedes recuerdan que está confrontando a un grupo de personas, como él mismo lo describe allí, inspirado por el Espíritu Santo, que se habían infiltrado en la iglesia con el fin de causar división y daño. Y más que eso, de afectar la verdad de la doctrina pura y santa respecto a la gracia que ellos habían recibido por medio de la vida perfecta, de la muerte y resurrección de Cristo. A estas personas las conocemos como los judaizantes, es decir, personas que pretendían introducir los ritos de la ley judía para de esta manera, según la versión de ellos, complementar la salvación. En pocas palabras, los judaizantes enseñaban de que no bastaba solamente con creer en el sacrificio perfecto de Cristo por nuestros pecados, sino que necesitábamos también guardar las leyes ceremoniales que están en la palabra de Dios con el fin de poder obtener la salvación. Y dentro de esas prácticas era la circuncisión, que recordamos que fue una práctica que comenzó desde Abraham y que luego fue fortalecida también cuando Dios reveló la ley a Moisés. Y ellos pretendían entonces que las personas
tenían que circuncidarse ni cumplir la ley, a lo cual Pablo está llamando que eran falsos hermanos que se habían introducido a escondidas y que el objetivo de ellos era expiar la ley, la libertad de ellos y llevarlos nuevamente a la esclavitud. Estamos viendo aquí la falsa doctrina y vemos la manera como la falsa doctrina actúa también. De una manera, Pablo lo llama infiltrada, ¿cierto? No está hablando de esa falsa doctrina, podríamos decirle vulgar, o sea que es evidente en los medios de comunicación, que es abierta, sino acá hablamos de personas que traen falsa doctrina de manera muy cercana a la vida de la iglesia. Pero es muy hermoso y maravilloso lo que Pablo nos dice en el versículo 5. Estamos en Gálatas 2:5. A los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Miren la actitud del apóstol Pablo. Y eso lo vamos a ver ahora en nuestras confesiones de fe, en la fórmula de concordia. Que eso es lo que hacen los reformadores, en especial los que redactaron la fórmula de concordia, porque ellos toman la misma actitud de Pablo para decir, no accedemos en aceptar tratos con la falsa doctrina, para que la verdad del evangelio permaneciese en ustedes. Entonces, con esta introducción bíblica podemos entender de que siempre la fe cristiana va a estar siempre siendo tentada, digámoslo así, por estas personas que van a pretender introducir falsas doctrinas. Lo que sucede y lo que lleva a que se escriba este artículo y que quedara allí dentro de nuestras confesiones luteranas es porque un año después de la muerte del doctor Martín Lutero, hablamos del año de 1547, el emperador Carlos V, emperador del famoso imperio, Sacro Imperio Romano-Germánico que dominaba prácticamente casi toda Europa, había puesto un gran ejército para que derrotara a los príncipes y a los pequeños, digamos así, principados que habían aceptado la reforma. Y estos fueron derrotados, evidentemente, y aquel emperador, guiado por supuesto por los impulsos romanistas de la doctrina romana, quiso nuevamente imponer muchas prácticas. Es por eso que algunos que se llamaban luteranos, y los ponemos entre comillas, ¿verdad? Firmaron un interim en Leipzig, con el fin de que se pretendiera como una especie de unionismo para traer, y valga la pena ponerlo entre comillas, una paz supuesta entre los bandos católicos romanos y los luteranos. Ya sabemos que lamentablemente uno de los mayores promotores, por no decir que fue la cabeza de esto, fue Felipe Melanchthon. Claro, está apoyado por algunos otros teólogos, entre ellos Agrícola, de quien hablamos en una de nuestras clases también. Ellos pretendieron crear un unionismo aceptando prácticas y algunas ceremonias con el fin de tener una falsa unión. Y ya sabemos que precisamente esto lleva a un final no muy agradable.
Por eso, cuando nosotros nos referimos a las ceremonias eclesiásticas o adiáfora, estamos hablando de aquellas costumbres o asuntos que son indiferentes, es decir, que Dios no ordena ni tampoco prohíbe. Y de eso es que vamos a estar entonces profundizando ya en lo que nos resta de la clase en esta noche. Hemos hablado el peligro que está en por querer aceptar ceremonias terminemos en un falso unionismo. Pero tampoco podemos desconocer lo que Pablo, por ejemplo, nos enseña en Romanos 14, 1 al 3, cuando nos dice que debemos tener amor y cuidado con los hermanos que son débiles en la fe, cuando queremos a veces imponer prácticas en nuestras iglesias y congregaciones. Por ejemplo, vamos a pensar un poco ya para centrarnos en el día de hoy, en la época que estamos viviendo. Hemos hablado ya de lo que enfrentó el apóstol Pablo de los judaizantes. Hemos hablado lo que pasó cuando algunos más llamados luteranos pretendieron hacer un unionismo falso. Pero ahora vamos a hablar de la actualidad y podemos, por ejemplo, pensar un poco en esas prácticas que a veces en la iglesia causan división o uno u otro hermano lo logran entender. Algunas, para poner ejemplos, tienen que ver con la música, ¿cierto? ¿Cuál es el instrumento más apropiado en la iglesia? ¿Un órgano, una guitarra, unas trompetas? ¿Cierto? Podemos pensar en esto. En cuanto a las vestiduras eclesiásticas, el caso particular, estoy con un cuello clerical, una cruz, ¿cierto? Pero el hecho de no tener una vestidura como es una estola o un alba o alguna de esas vestiduras le resta valor o importancia a la verdadera doctrina sólida de las Sagradas Escrituras. ¿Será que el órgano, la guitarra, el bajo o un instrumento musical puede llevar a que una congregación pierda la esencia doctrinal? Y así podemos pensar de muchas prácticas, la manera como cada congregación pueda asimismo tener su práctica en lo que respecta a culto, a celebración, como nos está enseñando allí. Por eso, desde ya y en consonancia con lo que nos enseña la palabra de Dios y nuestras confesiones, afirmamos de que el único fundamento que existe para establecer unión y comunión en la iglesia es la unidad doctrinal. Tenga en cuenta esto. La uniformidad de costumbres y ritos eclesiásticos no son esenciales. Estos pueden variar y a veces inevitablemente tienen variaciones. Quiero repetir porque esto es muy importante. El fundamento para establecer comunión o compañerismo, como le conocemos nosotros, es la unidad doctrinal. Pero la uniformidad de costumbres y ritos eclesiásticos no son esenciales. El hecho de que una de nuestras congregaciones usen, y vamos a poner algunos ejemplos, solamente a modo de ejemplo, no porque sean casos o realmente use una guitarra, la otra use un órgano, la otra use una combinación de instrumentos musicales. No es que la una tenga derecho para juzgar a la otra en esto, sino hay un asunto doctrinal verdadero. Y lo que nos une en el compañerismo cristiano
no es la uniformidad de los ritos. No es porque todos los pastores usemos corbata, usemos cuello clerical, tengamos una cruz, tengamos una mesa de comunión, un púlpito en nuestra congregación, o porque nuestro servicio religioso dure 40 minutos, 50, 60. No es esa la uniformidad a la cual apelamos para tener el compañerismo, sino a la fundamental, al fundamento doctrinal, porque nos podemos vestir igual, cantar los mismos cantos, tener la misma duración en nuestras ceremonias, pero si estamos en desacuerdo en las doctrinas que la Biblia enseña con claridad y nuestras confesiones luteranas, será un acuerdo falso. Y ahí es donde está el problema del falso unionismo que hoy se vive. Porque algunos con livianeza caen en decir, desde que todos creamos en Dios o en Jesús, ya somos hermanos. Y ahí es donde tenemos un grave problema. Porque debemos estar en consonancia y creer lo mismo, lo que enseña la bendita palabra de Dios. Si estamos de acuerdo en eso, podemos tener compañerismo en la fe, porque creemos en lo mismo. Así las ceremonias tengan una variación, ¿cierto? Así hayan congregaciones que tengan una música más contemporánea, otros himnos más clásicos, pero todo va a depender de lo fundamental de la doctrina. Y es lo que Pablo, y si recordamos lo que dice Gálatas, es lo que Pablo les está recordando a los Gálatas. Nosotros nos opusimos a esos hermanos porque ellos estaban pensando en las cosas externas, en la ceremonia. Hagamos la circuncisión, congreguémonos el sábado porque es el día del Señor, etcétera, etcétera. ¿Y dónde estaba la libertad que Cristo ganó por nosotros? La habían hecho pedazos, porque ahora le habían añadido nuevamente obras y méritos, cuando sabemos que la salvación es solo por obra y por la gracia de Dios que se nos ha dado en Cristo Jesús, no por nuestras obras, y por el cumplimiento de la ley ni de las ceremonias instituidas por los hombres. Y allí está el problema. No es la uniformidad ni las costumbres, porque éstas pueden variar de un lugar a otro, sino establecer una unión verdadera desde lo doctrinal. Y es ahí donde tenemos nosotros el gran trabajo por hacer. Esto nos ayuda a enriquecer mucho también nuestra fe y nuestra vida cristiana. Y como una última parte de la clase de hoy, permítame leer algunos apartes por tiempo, pues no vamos a leer todo el artículo 10, pero sí algunas partes que ustedes van a ver cómo la fórmula de concordia da claridad en estos asuntos. Lo primero dice así: creemos, enseñamos y confesamos unánimemente que las ceremonias eclesiásticas que no son ordenadas ni prohibidas por la palabra de Dios, sino que solo han sido instituidas a causa del decoro y del buen orden, no son de por sí culto divino, ni siquiera forman parte de él. Mateo 15:9, en vano me honran con mandamientos de hombres. Aquí está dejando claro lo que ya les he mencionado, hermanos, y es que nuestra confesión está en el sentido de que confesamos con unanimidad que las ceremonias
aquellas que no han sido ni ordenadas ni condenadas por la palabra de Dios, sino que son simplemente parte del decoro, no las podemos convertir en una norma y en una ley para nosotros. Por eso se cita Mateo 15:9. En vano me honran con mandamientos de hombres. Hay que poner cuidado con eso, porque siempre está la tentación de querer convertir a veces las maneras como aprendimos. Yo personalmente puedo poner mi vida como un ejemplo, que he pasado por diferentes congregaciones y las prácticas de un lugar a otro, y más cuando cambiamos de ciudad a otra, pueden tener una variación y no podemos llegar a imponer o a causar división simplemente porque nos parece que un instrumento musical suena mejor que otro o es más sagrado que otro, o porque una vestidura, una manera como está ordenada las sillas de la iglesia, como las flores, tantas cosas que hacen parte, como nos dice el artículo, del decoro de la iglesia, se conviertan en una norma. Seguimos un poco más. Creemos, enseñamos y confesamos que en todo lugar y en todo tiempo la congregación de Dios tiene el poder de cambiar esas ceremonias según lo aconsejan las circunstancias, de tal manera que redunde en mayor utilidad y edificación de la congregación de Dios. Ahí es muy claro, es muy mínima la explicación que podemos dar, porque dice que la congregación, no el autoritarismo, ¿cierto? Que es un error que un líder o un pastor también puede cometer, de llegar a una congregación a imponer su estilo, su manera, sino que siempre será la congregación en la comunión, en el consenso, que siempre verán qué es lo que es aconsejable, ¿cierto? Siempre para la edificación de la misma iglesia. Creemos, enseñamos y confesamos que en el tiempo de la persecución, cuando se nos exige una confesión clara y firme de nuestra fe, no debemos ceder a los enemigos del Evangelio en lo que se refiere a estas cosas indiferentes, conforme a la palabra del apóstol en Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que nos hizo Cristo libres, y no volvamos otra vez a ser presos del yugo de la esclavitud. Y aquí se refiere, hermanos, cuando por causa de la guerra y la persecución que les hablé, que emprendió el emperador Carlos V y los principados que estaban bajo el dominio del Papa sobre los luteranos, muchos cedieron, como lo hizo Melanchthon, como lo hizo Agrícola y otros más, buscando de esta manera tener afinidad con ellos para no ser perseguidos, sino que aún en medio de la persecución nosotros debemos siempre permanecer firmes, ¿cierto? Y termino con este último. También creemos, enseñamos y confesamos que ninguna iglesia debe condenar a otra por tener menos o más ceremonias no ordenadas por Dios que las otras, si es que por lo demás existe entre ellas unidad de la doctrina y en todos sus artículos de fe, como también el uso correcto de los santos sacramentos. Así lo expresa el bien conocido dicho: un desacuerdo en el ayuno no destruye el acuerdo de la fe. Entonces tengamos en cuenta esto. No estamos para condenar a los hermanos, no. Es que los hermanos de la congregación de tal lugar o la congregación tal son desordenados o esto. No podemos, sobre el base de aquellas cosas que ni Dios ha prohibido ni ha ordenado, que conocemos como adiáfora, podemos emitir ese juicio. Solo lo haríamos en caso de que la enseñanza fuera incorrecta, es decir, que ya no hay diferenciación entre la ley y el evangelio, en la justificación, en los sacramentos, en las doctrinas
que verdaderamente son el pilar y el fundamento de nuestro compañerismo cristiano. Cuando alguna de ellas se rompe, allí se habría entonces, claro está, un peligro y habría que hacer algo al respecto, pero no en estos asuntos, porque a veces con facilidad podemos caer en ese tipo de desacuerdos. La Confesión de Augsburgo también nos recuerda, dice que para la verdadera unidad de la Iglesia no es necesario que se establezcan ceremonias unánimes en todo lugar, sino que se predique el Evangelio conforme está en la Escritura y se administren los sacramentos de acuerdo con la palabra de Dios. Allí sí está la verdadera unidad, es decir, donde prevalece siempre la enseñanza correcta de la palabra de Dios. Mis hermanos, muy bien, esta ha sido la clase de hoy. Terminamos con oración, agradeciendo a Dios. Recuerden que siempre compartimos preguntas con el fin de que no ellas sean como si fueran un examen, no, sino con el fin de que estas preguntas nos ayuden a memorizar, a aprender, a profundizar algunos conceptos que son importantes de lo que hemos aprendido en la lección. Oremos. Amado Dios, te agradecemos por la palabra bendita que hoy nos has permitido estudiar. Ayúdanos siempre con la fortaleza que tú nos das en tu santa palabra a permanecer en la verdad y caminar en ella. Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Un abrazo fraternal para todos. Dios les bendiga.